En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado y instruido el corazón de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo. Haz que, guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a gustar y amar el bien, y gozar siempre de los consuelos divinos. Por Cristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Bienvenidos a estos ejercicios espirituales. Hay una bienaventuranza. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Quiere decir que vamos a ser dichosos por escuchar la palabra y tratar de ponerla en práctica. El tema de estos ejercicios va a ser la pasión de Cristo en el Evangelio de San Juan. Cada evangelista nos narra la pasión de diferente manera, de acuerdo a su concepción, a su carácter, a lo que él ha podido investigar, y también de acuerdo a los destinatarios. No es lo mismo que yo les hable a unos niños, que les hable a una gente de rancho, que les hable a una gente culta. También así el Evangelio. Es distinto si les habla uno a unos que vienen del paganismo, a unos que vienen del judaísmo, etc. La pasión en el Evangelio de Juan es una pasión gloriosa. No es una pasión donde se subraya muchísimo el dolor, los sufrimientos, las penas de Cristo, sino es una narración donde vemos nosotros más bien la gloria de Jesús. A Jesús no lo vemos como el siervo sufriente, sino como un Señor que dirige. Nadie que se humille, que no tiene necesidad de un sireneo. Las escenas donde otros evangelistas narran la humillación de Jesús, Él las omite o las pasa muy rápido. No quiere que nos fijemos mucho en eso. Más bien que veamos su gloria, su entrega, su amor. En cambio, por ejemplo, Marcos, el Evangelio de Marcos, subraya más bien todo el dolor de Cristo. Y es que realmente nosotros no fuimos salvados por el dolor, sino por el amor del que sufrió. Fuimos salvados más bien por el amor. Y esto también nos tiene que ayudar mucho, porque personas que solamente ven el dolor, personas que lloran mucho, personas que les duele, no es que eso sea malo, pero no ven la esencia, lo que está atrás, que es el amor, y que es por el amor por lo que somos salvados. Hay algunas frases en el Evangelio que nos ayudan a comprender mejor el Evangelio y la pasión de Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan hay unas frases muy hermosas que dice: a mí nadie me quita la vida, yo la doy porque quiero. El Padre me ama porque doy la vida por mis ovejas. Qué hermosas frases, cómo nos iluminan. Si el grano de trigo caído en tierra no muere, no da fruto. Pero si muere y da fruto, cumplió su misión. Quiere decir que la muerte de Cristo es para dar mucho fruto, para la salvación de todos. Estas frases nos iluminan mucho, porque entonces vemos que es Jesús el que se entrega. Es Jesús el dueño de esta situación,
como el director de una orquesta, el que va dirigiendo. No es el que lo llevan a fuerzas, el siervo sufriente, sino aquel hombre que se entrega y que ama hasta el extremo. Este es el Evangelio de Juan y estas son las escenas más hermosas, las pautas mejores para comprender la pasión de Cristo. Esta noche vamos a ver 3 puntos con el favor de Dios. El primer punto va a ser el lavatorio de los pies en la última cena. El segundo punto, el huerto, el prendimiento de Jesús en el huerto. El tercer punto, las negaciones de Pedro. Primer punto que vamos a ver hoy. Vamos a ver el lavatorio de los pies. Curiosamente, el Evangelio de Juan no trae la narración de en la última cena de la Eucaristía. La Eucaristía es un punto muy importante y sin embargo la omite Juan. Es cierto que ya en el capítulo 6 ya nos habló del pan de vida y de su significado, pero hoy la omite. Y en vez de la Eucaristía nos narra el lavatorio de los pies. En el fondo, el lavatorio de los pies tiene también el mismo significado que la Eucaristía, la entrega total. Jesús, en la última cena, cuando el Pater Familias hacía un rito de lavatorio de las manos, Él, en vez de lavarse las manos, se pone una toalla, toma un lebrillo con agua, una toalla y empieza a hacer un signo muy especial: lavarle los pies a los discípulos. Cuando se celebraba la cena pascual, iban descalzos, porque ellos expresaban lo sagrado descalzándose. Quítate las sandalias, le dice Dios a Moisés, porque la tierra que pisas es una tierra santa. Quiere decir que en la última cena también entraban descalzos, porque era una cosa santa. Y a la entrada de la casa donde se celebraba la cena pascual estaba un esclavo. Y ahí se quitaban las sandalias y ahí les lavaban los pies. Y así ya entraban limpios. Usaban sandalias, calzado abierto y se ensuciaban un poco por el polvo del camino. Aunque estuvieran limpios, se ensuciaba el pie. Jesús toma el oficio de ese esclavo y se hinca y les lava los pies a los discípulos. Está haciendo el papel de un esclavo. Quiere decir que un significado del lavatorio de los pies es la humildad. Él, que es el Maestro y el Señor, está hincado ahí haciendo el trabajo, el oficio de un esclavo. Hay un comentario en el libro, cuando trata a los esclavos en la Biblia, un comentario que dice: no pongas al último de tus esclavos a que te lave los pies. No pongas al último de tus esclavos. ¿Por qué? Porque era una acción muy humillante. Jesús toma el papel de esclavo. Imagínate ahí hincado, lavándole los pies. ¿Qué sentirían los discípulos? Tan es así que cuando llega con Pedro, Pedro no resiste ver a su maestro haciendo un papel de esclavo. Tú no me lavarás los pies, Señor. ¿No te lavo los pies? No tendrás parte conmigo. Ah, entonces los pies y la cabeza y todo. No. Basta con los pies, Pedro. Jesús después les va a decir:
si yo que soy el Maestro y el Señor les he lavado los pies, es para que ustedes también se laven los pies unos a otros. Los discípulos van a tener un puesto directivo en la comunidad y tienen que desempeñar este oficio como un lavar los pies, llenos de humildad, sin soberbia, como un esclavo. Tu oficio de pastor ha de ser como lavarle los pies a las personas que estás sirviendo. Nada de soberbia, nada de despotismo, nada de... humildes. La humildad es el primer significado del lavatorio de los pies. Pero hay un segundo significado muy hermoso. El segundo significado es la entrega total. Gracias a un papiro que se encontró en una isla del Nilo, en Elefantina, encontramos en ese papiro que decía: esposo mío, nadie te puede lavar los pies más que yo, porque soy tu esposa, porque soy la única que me he entregado a ti. Tus pies son mis pies, Señor. A raíz de la luz que arroja este papiro, podemos nosotros ver que entonces el otro significado del lavatorio de los pies es la entrega total. Jesús me puede decir: nadie te puede lavar los pies más que yo, porque soy el único que me he entregado por ti. Y de hecho Jesús se ha entregado a la muerte por nosotros. Quiere decir que Jesús, cuando se inclina a lavar los pies, se está entregando a la muerte. Por eso le dice a Pedro: Pedro, tú no comprendes. Si no te lavo los pies, tú no tendrás parte conmigo en mi entrega, en mi muerte y resurrección. Después lo va a comprender. Con estos dos significados podemos nosotros ver cómo se preparó esta cena pascual. Jesús nos lava los pies, pero gracias a su muerte y resurrección y a su entrega, nos limpia también. Vamos a entrar limpios a la cena pascual. A la cena nos lava los pies, pero también nos lavó el alma. Por eso dice el Evangelio: les lavó los pies, pero no todos quedaron limpios. ¿Por qué? Porque no basta que te lave los pies. Es necesario que tú también te abras al don de Dios. A Judas le lavaron los pies, pero no quedó limpio. ¿Por qué? Porque no se abrió. Pero también en el lavatorio de los pies recuerda nuestro bautismo, que también un día Cristo nos lavó. Y de esa manera también nosotros participamos de su muerte y de su resurrección. Jesús quiere que nosotros tengamos la experiencia de que nos lava los pies, de que nos ama hasta el extremo, para que también nosotros después le ayudemos a lavar los pies del mundo que están muy sucios. Jesús tiene necesidad también de que le ayudes. Los pies del mundo están muy sucios, pero para poderle ayudar es necesario que también nosotros primero nos dejemos lavar. Solamente lavados, sintiendo la experiencia de la entrega total, vamos a poder nosotros también ayudarle a Cristo a seguir lavando los pies del mundo. Así se empieza la última cena en el Evangelio de Juan. Después de la última cena, Jesús se va al huerto de los olivos. Tal vez era un lugar donde frecuentaba Jesús, porque sus discípulos lo conocían bien. Tal vez se iba allá para instruir a sus discípulos o también para orar. A Jesús le gustaba mucho orar en la noche. Y se fue allá con sus discípulos al huerto de los olivos. Cuando estaba allá,
Judas ya había tramado con los sumos sacerdotes vender a Jesús. Vean hasta dónde le llevó su ambición, la ambición del dinero. Y también porque se desanimó de seguir a Cristo. Ya no lo atraía, se desinfló, pudiéramos decir. Y se fue desanimando. Y luego la pasión del dinero. Al principio sí, admiraba la personalidad de Jesús, sin duda alguna. Veía sus milagros, la fuerza de su palabra, pero poco a poco se fue desanimando. ¿Por qué? Porque él lo quería seguir por otros intereses. Si era un rey Jesús, a él iba a dar un puesto importante. Y de hecho, Judas tenía la bolsa, era el tesorero y sustraía dinero. Quiere decir que esta pasión también lo llevó, fíjense hasta dónde llega una pasión, hasta vender al mismo que Dios. ¿Cuánto me dan si se lo entrego? ¿Cuánto me dan? Vender a Dios. Hasta allá llega una pasión cuando no la dominamos. Somos esclavos de esa pasión. Era de noche cuando sale del salón donde celebran la última cena, pero sobre todo era de noche en su corazón. Estaba cerca de Jesús, que es la luz del mundo, y sin embargo era de noche en su corazón. De noche en su corazón. En la última cena pasó algo muy hermoso. Jesús les manifiesta: uno de ustedes me va a entregar. Y Pedro, que era de carácter muy impulsivo, muy primario, se enojó. ¿Y quién es? Quiero nombres. Y le hace señas a Juan, que está a un lado de Jesús. Pregúntale quién es. Juan, que es el discípulo amado, le pregunta: ¿quién es, Señor? ¿Quién es? Y le dice Jesús: aquel a quien yo le dé un trozo de pan remojado en la salsa. Ese es. Y se lo da a Judas. Fue el signo que le da a Juan. No se los da a todos, nomás a Juan. Pero dar un trozo de pan mojado en la salsa a uno de los comensales es un signo hermosísimo. Es un signo de amistad muy grande. ¿Por qué? Porque dar ese pan significaba, ese bocado, ofrecerle la cena. De esa manera, el anfitrión le ofrecía la cena a esa persona. Quiere decir que la última cena fue en honor de Judas, fíjense. Se la dan. Jesús lo rodea de grande honor, lo cubre de grande amistad. ¿Por qué? Porque está en la hora de la tentación. Y Judas necesitaba ser movido por la gran amistad de Jesús, a ver si así desistía de su propósito de vender a Jesús. Pero estaba oscurecido, estaba duro su corazón. Todavía en el huerto lo llamó amigo y con un beso traidor lo entregó. Pero también está el discípulo amado, que está a un lado de Jesús. Aquel discípulo que tenía sus defectos, era soberbio, ambicionaba puestos altos, era violento, les decían los hijos del trueno. Y sin embargo, en la última cena se recostó en el pecho de Jesús. Tuvo la dicha, Juan, de sentir los latidos del corazón que más nos ha amado. Juan fue el único que siguió a Cristo hasta el Calvario y estuvo al pie de la cruz junto con María. Los demás huyeron. ¿Por qué Juan fue el único
que llegó hasta el Calvario. ¿Por qué fue el único fiel, Juan? Fue el único fiel porque fue el único que se recostó en el pecho de Jesús. Para ser fieles hay que tener intimidad con el Señor. Solamente aquel que ha sentido el cariño, los latidos del corazón de Jesús, es capaz de ser fiel hasta la cruz, como lo fue Juan. Bien, después de la última cena, Jesús se va al huerto, donde tal vez muchas veces fue con sus discípulos. Y en el huerto de los olivos, de seguro que estaba rezando. Mientras que los demás evangelistas nos ponen a Jesús de rodillas o postrado, en señal total de una pena muy grande, de que se siente como polvo. Es una postura muy fuerte para orar. Y nos dicen también los demás evangelistas que Jesús sentía tristeza de muerte, fíjense. Siento una tristeza que me lleva a la muerte. Qué duro. Tengo pavor, miedo. Era una agonía de Jesús. Lucas nos dice que como gotas, como de sangre, estaba sudando Jesús. Y nos dicen los grandes médicos que eso pasa cuando hay un dolor muy grande en una persona. Y la oración de Jesús: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En cambio, en el Evangelio de Juan no hay esa agonía en el huerto. Cuando Jesús ve que vienen los soldados y los guardias del templo, Él sale a su encuentro sin miedo, como un señor. ¿Qué quieren? ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy. Y cuando dice yo soy, los soldados caen por tierra. Cuando se levantan les vuelve a decir: si me buscan a mí, dejen ir a estos, a sus discípulos. ¡Qué solidaridad, qué amor tan grande! A mí llévenme, pero estos no. ¡Qué amor tan grande tiene por sus discípulos, que los defiende y los libra! Cuando los soldados caen por tierra, es algo teológico muy hermoso. Jesús les dice: yo soy. Esta frase, yo soy, es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés va a ir con el faraón, le dice: y si me preguntan tu nombre, ¿qué digo? ¿Cómo te llamas? Yo soy te envía, yo soy. Si Jesús dice yo soy, está diciendo soy Dios. Y por eso el hombre, ante la divinidad, ante el poder y la grandeza de Jesús, que es yo soy, que es Dios, caen por tierra. Con esto nos está diciendo el evangelista que el que va a la muerte es yo soy, es Dios. Es cierto que vamos a ver un hombre débil, que vamos a ver un hombre con la muerte más dura y más difícil, pero no se nos olvide que es yo soy, que es Dios. Y por eso caen por tierra. En ese momento Jesús hubiera podido irse. Están mis enemigos, los que me vienen a prender ahí. Yo me puedo ir. Pero es la muerte en Juan, es la entrega de Jesús. A mí nadie me quita la vida. Yo la doy porque quiero. Es la entrega amorosa de Jesús. Y por eso vemos su gloria. Es la pasión gloriosa, no es la pasión tanto dolorosa. Juan suprime esta escena de dolor, de angustia, de miedo, de agonía, y pone esta escena tan bonita
donde Jesús, lleno de valor, va hacia los soldados. Pedro, que está ahí, quiere defender a Jesús. Es violento. Y debajo de su túnica, por lo general traían su espada pues como una espada. Iban armados. Y entonces Pedro toma una espada y le corta la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. Pero oigan bien lo que dice Jesús. Pedro, mete la espada a la vaina. No me quieras defender, Pedro. El cáliz que me da mi Padre, ¿no lo voy a beber? Sí lo voy a beber. No me quieras defender. No impidas que yo cumpla la voluntad de mi Padre. Vean qué actitud tan distinta es la de Jesús en el cuarto evangelio. Es el hombre decidido, el hombre que no tiene miedo, el hombre que se enfrenta a sus enemigos. ¿Cómo se sentiría Pedro? Señor, yo te quiero salvar, como derrotado, como incomprendido, pues tú no quieres, Señor. Pedro quería salvar a Jesús. Pero esta frase me ha dado a meditar a mí mucho. El cáliz que me da mi Padre, Pedro, ¿no lo voy a beber? Sí lo voy a beber. Y esto nos tiene que llevar a muchas cosas. El cáliz que a veces nosotros tenemos, difícil, duro, de una enfermedad, de una pena de muerte de alguien, de un fracaso económico, etc. A veces nos resistimos a beber ese cáliz. Nos resistimos porque nos duele mucho. Y Jesús hoy me enseña el cáliz que me da mi Padre. Quiere decir que el cáliz no es un castigo, una prueba. ¿Qué es? Es un regalo que me da Dios. El cáliz doloroso que Dios me da. ¿No lo voy a beber? Sí lo voy a beber. Y Jesús me enseña a beber junto con Él el cáliz que nos da el Padre. Cualquiera que sea. Una humillación, una pérdida económica, una enfermedad, un fracaso, lo que sea. Aprendamos de Jesús. Y como Él también, con valor, digamos, el cáliz que me da mi Padre. Y aprendamos a ver en el cáliz que Dios nos da un regalo de Dios. Les voy a platicar algo que me emociona mucho. En este curso sobre la pasión de Cristo, lo fui a dar a San Antonio, Texas. Y hacemos una dinámica donde ponemos una copa de vino y donde todos alrededor estamos y tomamos la copa y decimos el cáliz de mi enfermedad, de mi fracaso matrimonial, de este hijo que murió, de mi deportación. ¿No lo voy a beber? Sí lo voy a beber. Y ahí nos ajustamos a la voluntad de Dios y le damos un trago. ¿Por qué? Porque ya nos decidimos a beber el cáliz. El cáliz que muchas veces rechazamos porque hay dolor, hay incomprensión, etc. Ahora sí lo quiero beber. Me ajusto a la voluntad de Dios y damos un trago. En esa dinámica había un joven, Mauricio, que tenía cáncer. Y nosotros estábamos pues muy pendientes porque se va a animar a beber el cáliz, a aceptar el cáliz tan doloroso de su cáncer. Iba todavía débil por la quimioterapia que le habían dado en ese día. Y se levanta y empieza a acercarse. Y llega ahí, donde está el cáliz, y empieza a decir, con voz media trabada, pero clara y firme,
el cáliz de mi cáncer que me da mi Padre, ¿no lo voy a beber? Sí lo voy a beber. Y le da un trago llorando. Se detiene un poquito, como que le cuesta. Todos lloramos. Fue difícil. Yo me vine y a los 15 días me hablan por teléfono: Padre de San Antonio. Yo dije, pues ya se murió. Tenía un cáncer, 15 días. Me dicen, Padre, le queremos decir de Mauricio. Ya ni me digan. No, sí, le vamos a decir. Ya se le quitó el cáncer, Padre. Los médicos están sorprendidos. Le mandaron a hacer unos segundos estudios porque no creían los médicos. Ya se alivió, Padre. Y ahora lo invita dentro de un año a que venga a casarlo, Padre. Y fui. Pero lo que significa ajustarse a la voluntad de Dios y ver en las pruebas el cáliz que me dio mi Padre, mi papá. Y que Dios como Padre no tiene nada malo para uno. Si ustedes que son malos, dice Cristo, saben dar cosas buenas, ahora nuestro Padre Dios. Yo los invito en esta dinámica, en esta reflexión, cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, métela, no me quieras defender, el cáliz que me da mi Padre, sí lo voy a beber. Está decidido Cristo a hacer la voluntad del Padre, porque la pasión en el cuarto evangelio es también para que vea el mundo que yo amo al Padre. Por eso va Jesús obedeciéndolo, y en una obediencia tan dura, tan difícil como es la crucifixión. Después de ahí lo llevan al sumo sacerdote. En realidad, al huerto de los olivos fueron soldados romanos. Dice la corte eran 600 soldados. Fíjense cuánto miedo tendrían. Y es que Jesús ya se les había escapado muchas veces. Lo querían apresar y él pasaba por en medio y no le hacía nada. Llegó la corte. Algunos dicen que nomás era una tercera parte, lo que haya sido, pero también llegaron guardias del templo. Por un lado romanos, por otro lado judíos. Quiere decir que en el complot de Jesús están asociados, por un lado Roma, por otro lado Jerusalén. Pilato, el gobernador, como también los sumos sacerdotes, se confabularon para matar a Jesús y para eliminarlo. Pues bien, lo llevan con el sumo sacerdote Anás. Anás realmente no era el sumo sacerdote, era el suegro del sumo sacerdote. El sumo sacerdote era su yerno Caifás. Pero Anás no había dejado el hueso. Después de que fue sumo sacerdote, colocó de uno por uno a sus 5 hijos como sumo sacerdote. Ambicioso, corrupto, cruel. A cada uno de sus 5 hijos. Y después encontró la persona ideal para seguir dominando en su yerno Caifás, que duró, cuando lo de Jesús, tenía 18 años de sumo sacerdote. Y atrás estaba Anás. Pues bien, lo llevan. Y lo que quiere Anás es saber cosas políticas. No le interesan faltas religiosas de Jesús, porque eso a Pilato no le interesa. Que prohibió esto, que el sábado, que comer esto, que aquello.
A Pilato no le interesa eso. ¿Qué le interesa a Pilato? El orden social. Que vaya contra Roma. Que sus seguidores sean gente pacífica, tranquila. Que no sean revoltosos. Que no haya prohibido pagar el tributo al César. Que sus discípulos no sean revolucionarios. Es lo que le interesa. Y por eso, cuando está Jesús ante el sumo sacerdote Anás, le pregunta sobre sus discípulos y sobre su doctrina. A ver, ¿qué me cuentas de sus discípulos? ¿Por qué? Porque algunos discípulos de Jesús venían de Galilea. Y en Galilea había muchos, para que me entiendan, sicarios, revolucionarios, gente decidida, que veía a un romano y lo mataban. Gente difícil, violenta. Y de hecho, Jesús tenía por lo menos uno en sus discípulos. Fíjense, qué curioso, hago un paréntesis. Fíjense, a veces vemos nosotros los discípulos que allá van, que vayan a misionar, del brazo van, qué bonito, la caridad, la fraternidad, pero le costó mucho a Jesús formarlos. Allí estaba un revolucionario, un sicario, un violento, uno que no quería nada a los romanos, y por otro lado un colaborador romano. Enemigos de muerte estaban entre el grupo de los apóstoles. Fíjense. ¿Cómo tuvo que trabajar Jesús para decirle que se perdonaran, que se quisieran? No fue fácil. Como que en el grupo de los apóstoles estamos todos, había gente ambiciosa, había gente violenta, había gente muy piadosa, de todo. ¿Y cómo nos fue formando Jesús? Pues bien, le pregunta el sumo sacerdote sobre tus discípulos y también sobre su doctrina. ¿Por qué? Porque por ahí se escuchaba que había dicho, tergiversaban, enredaban las cosas, que había dicho que no pagaran tributo al César. No es cierto que Jesús lo dijo. Pero su doctrina, lo que querían era encontrar argumentos donde Jesús estuviera de acuerdo en el orden social, en aplazarlo, en formar revolucionarios que fueran contra el imperio, contra el César, en que no pagaran el impuesto, etc. Quería estos argumentos. Los argumentos religiosos no le interesaban a Pilato. No. Queremos argumentos sociales, ¿verdad?, que perturben el orden social, que vayan contra Roma. ¿Y cuál va siendo la respuesta de Jesús? Jesús le respondió, porque ya les dije que Jesús entra como un señor, con poder. No es el siervo ya que... No. Le dice al sumo sacerdote, ¿por qué me preguntas eso a mí? Pregúntale a todos los que me han oído. Yo siempre prediqué en el templo. Pregúntales. Quiere decir que lo humilló al sumo sacerdote. Y para las pulgas de este hombre, imagínense. Tan es así que un criado, cuando escuchó esta respuesta de Jesús, tan llena de libertad, le da algunos dicen, algunos autores, que fue un bastonazo con un palo aquí. ¿Por qué? Porque en la sábana santa tiene el gómer hinchado un poquito chueco. Tal vez fue el golpe de este siervo, de esta persona tan servil con el sumo sacerdote. Otros dicen que fue un golpe muy fuerte que le dio aquí. Como haya sido. Pero el criado le dice, ¿así respondes al pontífice? Y Jesús
no es el siervo doliente, no es aquel siervo que te pegan en una mejilla, pon la otra. No, Jesús aquí le dice al criado, porque aquí es otra teología, es otra concepción de Jesús y de su pasión, donde vemos que es la entrega, la verdad, el amor, que Él se entrega porque quiere. Entonces, le dice al criado, ¿por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Lo dejó sin palabras, lo humilló también. Jesús le dice a Anás, mira, yo hablé delante de mucha gente, pregúntales a ellos. Afuera se estaba calentando Pedro. En ese tiempo hace un poquito de frío y Pedro se está calentando ahí, tal vez con soldados. Y si Jesús necesita un testigo, pregúntale a alguien que me haya escuchado. El principal testigo era Pedro, que lo escuchó tanto. Pero Pedro, en vez de testimoniar en favor de Jesús, lo niega. Lo niega. Qué tristeza. Tal vez tuvo miedo. Se aturdió. Tú también eres de ese hombre. No, yo no. Yo no soy. Tú lo conoces, no soy. Y en vez de apoyar a Jesús, lo niega totalmente. Imagínense cómo se sentiría Pedro. Pedro, ese hombre primario, que tomaba la palabra en el grupo, que con esta palabra mangoneaba un poquito al grupo. Jesús estaba en la casa de Pedro, en Cafarnaún. Jesús predicaba desde su barca. A Jesús Jesús hizo a Pedro la roca sobre la que iba a construir su iglesia. Jesús lo había distinguido y él también quería a Jesús, sin duda alguna. Y por eso lo quería proteger. Y por eso sacó su espada en el huerto. Pero ahí flaqueó Pedro. ¿Cómo se sentiría? Yo creo que sintió una cruda moral espantosa, muy fuerte. Porque era primario y los primarios así explotan y esto. En eso termina su audiencia con el sumo sacerdote Jesús y va pasando con guardias. Y a un lado está Pedro calentándose. Y nos dice Lucas en su Evangelio que cuando Jesús viene, se detiene, voltea y mira a Pedro. Una mirada hermosísima. Lo mira en los ojos. En ese momento donde Pedro está caído, donde Pedro está, no sabría cómo, pero yo pienso que con una pena moral increíble, con un arrepentimiento, lo que hice. Ahí está Pedro y lo mira. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Le dice, en esa mirada, mira Pedro, te quiero decir algo. Sé que me has negado y me duele mucho, pero te quiero decir que te perdono, que te amo y que voy a dar la vida por ti. Pedro supo descifrar esta mirada de Jesús y salió a llorar amargamente.
no sin antes haber escuchado el canto del gallo, que ya Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Salió a llorar amargamente, amargamente. Pero supo llorar con esperanza. No así Judas. Judas se arrepintió, pudiéramos decir. Cuando ya vio el curso de los acontecimientos, cuando vio que Jesús no se escapó, sino que lo apresaron y que Judas va a entregar el dinero, está arrepentido. He pecado, y pum, les avienta y todo. Pero fue un arrepentimiento sin esperanza. Una esperanza que un arrepentimiento que lo llevó al suicidio. Ese no es el arrepentimiento bueno. En cambio, Pedro sale y lloró, se arrepintió, lloró su pecado como yo creo que pocas gentes. Dicen en los evangelios apócrifos que hasta se le hicieron aquí un poquito de canalitos aquí, de tanto que lloró. ¿Cómo le dolió a Pedro? Pero ahora sí Pedro se dejó amar. Antes él quería amar a Jesús. Antes Pedro quería salvarlo y hacer todo por Jesús, y le costaba trabajo que Jesús hiciera algo por él. No sé si ustedes conocen a personas muy recias, así de rancho, de pueblo por allá, que nomás sus chicharrones truenan, ¿verdad? Que esto y que el otro, y que saben mandar y que quieren a personas, pero quieren ayudarlas, quieren eso, y que les cuesta trabajo recibir cariño y amor. No. Duros, son recios. Yo en mi primer destino, allá con ranchitos allá de la sierra, por allá, un día un señor llegó y me dijo, padre, yo lo quiero mucho a usted, me dijo, con voz recia así, señora, así de, quiero que me diga si a alguien le ha faltado el respeto, padre, para quebrármelo. No me han faltado el respeto. Yo sabía que si decía algo así le iba al pobre. No me ha faltado nada. No. ¿En serio, padre? No. Y entonces saca un pistolón y me dice, mire, padre, aquí está. La soga es para lazar, el rosario para rezar y la pistola para matar. Úsela, padre. Si alguien lo molesta, no quiero que nadie lo moleste. Gracias a eso yo comprendí la actitud de Pedro. Pedro quería que respetaran a Jesús. Y por eso sacó la espada y por eso, y aunque todos te abandonen, yo no, y te voy a defender. Quería salvar al Salvador. Pero le costaba trabajo que a él lo salvaran. Que le dijeran que lo querían mucho por su mismo carácter primario, muy macho, vamos a decir así, muy violento. Pero ahora, con esa mirada de Jesús, lo derribó por completo. Te perdono, Pedro, te amo y voy a dar la vida por ti. Y se dejó amar y salió a llorar amargamente. Ahora sí Pedro sí puede dar la vida por Jesús. ¿Por qué? Porque se dejó amar. Ahora sí sabe lo que es Jesús. Y ahora sí está dispuesto a seguir a Jesús. Y por eso, al final del Evangelio, Jesús le va a decir, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Me amas más que estos? Tú lo sabes todo, Señor. Y Jesús le va diciendo, apacienta mis ovejas, mis corderos. Por 3 veces. 3 veces lo negó, ahora 3 veces le profesa su amor.
Ahora sí lo puede amar. Confió en Él, en sus fuerzas, quería Él salvar a Jesús, no sentía fuertemente, no se dejaba amar, le tenía miedo a la apasionada generosidad de Dios, etc. Yo pienso que atrás, dentro de nosotros también, hay un Pedro. Y que también nosotros lo hemos negado. Y yo le quiero pedir a Jesús en esta noche que nos mire como miró a Pedro. Y que nos diga que nos perdona. Y que nos quiere. Y que va a dar la vida por nosotros y que aceptemos ese regalo tan grande de su vida. Para que eso nos haga también nosotros amarlo y seguirlo, aunque nos cueste. Pedro lo negó y cayó muy feo, pero fue esta caída providencial. ¿Por qué? Porque esta caída valoró todo lo que era Jesús. Gracias a esta caída se dejó amor y aceptó el regalo tan grande de Jesús. Tú aceptas que Jesús dio la vida por ti, todo lo que hace por ti, te dejas amar. Que así como hemos caído, también Pedro nos enseña a llorar y nos enseña a levantarnos y nos enseña a sentir fuertemente el cariño de Dios. 3 puntos hemos visto en esta noche. 3 puntos, 3 pequeñas reflexiones de cada uno. El primero, el lavatorio de los pies, donde Jesús nos ha dado, hemos visto su gloria en la humildad tan grande. Él, Señor y Maestro, haciendo el papel de un esclavo, para enseñarnos que en la iglesia los puestos directivos son como un esclavo, que tiene que ser un servicio total cuando estamos al frente de una comunidad. Pero también el otro significado es la entrega total. Jesús, cuando nos lava los pies, nos está diciendo: me estoy entregando. Soy el único que te puedo lavar los pies porque soy el único que me he entregado a ti. Tus pies son mis pies. Y no ser como Pedro, que no te dejas, no. Sí, Señor. Porque si yo siento tu amor, puedo también ayudarte a lavar los pies del mundo. Segundo punto, el huerto, el prendimiento de Jesús. No es el Jesús con miedo, el Jesús que siente pavor, el Jesús que le suplica a su Padre que aparte el cáliz, sí, que se somete, pero que si es posible pase de mí este cáliz, que suda gotas como de sangre. No, es el Jesús que sale al encuentro, es el Jesús que no tiene miedo, es el Jesús fuerte que se enfrenta a sus enemigos. ¿A quién buscan? A que yo soy, y caen por tierra. ¿Por qué? Porque el que se enfrenta es Dios mismo, con ese nombre, yo soy. Hubiera podido ir, sí. Se levanta y defiende a sus discípulos. Hay que pensar también eso. Jesús siempre me va a defender. Él prefiere morir antes que entregarme. A Jesús se lo llevan, ¿verdad? Pero antes Pedro saca su espada y corta la oreja de un criado, diciéndole a Pedro: Pedro, no me defiendas, no me impidas cumplir el plan de Dios. Y por eso el cáliz que me da mi Padre, ¿no lo voy a beber? Sí lo voy a beber. Que también Dios nos enseñe a beber el cáliz y que lo veamos como un regalo que nos da Papá Dios, como un regalo. Y por último, la libertad que tiene Jesús ante el sumo sacerdote Anás. ¿Cómo le responde? ¿Con qué libertad? ¿Cómo se defiende ante el criado? Y a Pedro, ¿cómo lo mira? Con grande amor. Para mañana vamos a ver el encuentro con Pilato, que también está hermosísimo, y cuántas enseñanzas nos da Cristo en la pasión, en el Evangelio de Juan.
Nos ponemos de pie, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que pasen buenas noches. Para mañana nos vemos si Dios quiere.